Hola, mi nombre es Luisa. Bienvenidos al volumen 2 del taller Mujeres Artistas, Presencia, Vida y Obra. El día de hoy vamos a hablar de una mujer muy importante para la historia de la fotografía. Su nombre era Julia Margaret Battle, mejor conocida como Julia Margaret Cameron, bueno, por su apellido de casada. También le conocían como Julia Margaret la Talentosa. Bueno, antes de comenzar a hablar de lleno en la vida de Julia Margaret, vamos a hablar un poco del antecedente histórico de la fotografía. Como todos sabemos, o como muchos sabemos, la historia de la fotografía se da a inicios del siglo XIX, junto con otras revoluciones tecnológicas que estaban pasando en el mundo y sobre todo en Europa. También recordemos que en ese momento, Europa era sede también del arte, bueno, de la historia de muchas otras ciencias. El procedimiento fotográfico como tal tuvo su inicio con un señor que se llamaba Nicéphore Niepce, quien a su vez y más adelante, una vez que hizo ese descubrimiento, se puso a trabajar con otro señor que se apellidaba Daguerre, quien efectivamente creó el daguerrotipo. Sin embargo, una de las cosas o una de las características que hacía que la fotografía fuera evolucionando no era solamente los químicos que se utilizaban para el revelado o para que la imagen saliera más nítida, sino cuál era la duración en la que tenía que ser expuesto el material para que la fotografía o la imagen quedara plasmada y se revelara. Bueno, después llegó otro señor que se llamaba Frederick Scott Archer. Él era inglés, Daguerre y Niepce eran franceses. Y él descubre un nuevo sistema, contribuye con un nuevo sistema que era más veloz que el daguerrotipo. Se le llamó el sistema del colodión húmedo. Entonces, lo interesante es que ya pasaría, no tantos años, pero sí algunas décadas hasta que llegara la cámara Kodak, que luego ya sería en serie, en fin. No es mi intención tampoco introducirme tanto ni dar tantos detalles acerca de la historia de la fotografía. Nada más quería mencionar algunos datos de manera al azar o que pueden ser importantes en cuando inició, etc. La fotografía, al igual que el cinematógrafo, fueron vistos inicialmente como meras herramientas de registro de la realidad, nada más. Inclusive pasó mucho tiempo o algún tiempo para que la fotografía se hiciera o se tomara como una herramienta para poder hacer arte. Y aquí es donde entra la protagonista de hoy, que es Julia Margaret Battle, Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron nació en Calcuta, en la India, en 1815, que era justo cuando el Imperio Británico estaba en una de sus etapas colonialistas más importantes. Después se fue a París, donde realizó algunos estudios y también estudió en Inglaterra. Estando instalada en Inglaterra, tuvo la oportunidad, o más bien conoció y se mezcló con este grupo de intelectuales y artistas de su generación. Para 1848, y ya con un matrimonio, se muda a Inglaterra y después regresa, o más bien se establece en la isla de Wight. Para el año 1863, ya cuando Julia Margaret tenía 48 años, recibe un regalo que cambia no solamente la vida de Julia, sino también la vida de la historia de la fotografía. Resulta que su hija le regala una cámara fotográfica, que en ese momento era utilizada bajo el colodión húmedo, por la técnica del colodión húmedo. Julia y su familia, que aparte, como dato extra, diremos que Julia adoptó varios hijos tenía una familia bastante numerosa, por lo tanto el lugar en el que habitaba era un lugar muy grande, tenía una casa muy grande y siempre estaba lleno no solamente de la familia, sino también los poetas que la visitaban, los artistas, científicos de la época victoriana, en fin. Entre esos científicos había un matemático y astrónomo que se llamaba John Herschel. John Herschel era un señor que sabía acerca de la técnica del proceso del colodión húmedo y él fue el que comenzó, a asesorar un poco a Julia Margaret en esta técnica, hasta que Julia Margaret Cameron lo logró o comenzó a dominar la técnica y así comenzó a hacer sus primeras fotografías. Y se inventan
volviendo a esta técnica del colodión húmedo, una de las características es que su exposición era más corta, la exposición de la placa tenía que ser mucho más corta, pero el revelado sí se tenía que hacer casi de manera inmediata, cosa que por supuesto pues no era tan fácil para todos o para aquellos que tenían acceso a la fotografía, pero después se arregló porque inventaron unos laboratorios portátiles, unos laboratorios de revelado portátiles. Bueno, en el caso de Julia Margaret, pues ella tenía su laboratorio en casa, así es que bueno, en ese sentido pues tampoco fue tan complicado. En cuanto a la obra o el contexto general, digamos, en el que se desarrolló Julia Margaret Cameron, pues podemos decir que por supuesto pertenecía a una aristocracia, tenía facilidades económicas, y entre este grupo social era muy común y era muy bien visto que entre las diferentes actividades que hacían pues se dedicaran a cuestiones importantes y tecnológicas como el uso de la fotografía. Es decir, la fotografía, el ejercicio de la fotografía era bastante exclusivo. Un año después de que ella había obtenido este regalo, esta cámara fotográfica reveló una de sus primeras fotografías que se llamó Annie, mi primer éxito. Y bueno, ella misma no solamente toma la fotografía, sino que también se encarga del proceso de revelado. Por supuesto, ese mismo año la Sociedad Fotográfica de Londres y Escocia la eligen como miembro de la sociedad, cosa que es importante también. Pero bueno, para 1865 Julia Margaret comienza a trabajar con la temática de las Madonas, y bueno, esto le vale también ganar varios premios de fotografía por parte de algunos institutos, gana algunas medallas también, primeros lugares. Otra de las cosas por las que comienzan a hacerse este tipo de concursos es porque precisamente había un grupo importante de fotógrafos o de gente que se dedicaba a la fotografía, que estaban buscando hacer que la fotografía se convirtiera más que en una herramienta de registro, en una herramienta para hacer arte, en una herramienta para expresar y para transmitir. Era una de las cosas que algunos, entre ellos Julia Margaret, buscaban hacer, y bueno, lo lograban de manera bastante interesante. Otra cosa importante que hay que decir es que antes de que este aparato existiera no había el término, o no había, digamos, el papel de fotógrafos como tal, ¿no? Para nosotros luego puede ser complicado imaginarnos eso, pues porque nosotros estamos acostumbrados a tener fotografías en un teléfono, no es algo que tampoco nos tomemos, o sea, que sea tan complicado tener acceso a él o a este ejercicio. Sin embargo, en ese momento no era así, todo lo contrario, estaba esta lucha entre si sí se debía tomar a la fotografía como herramienta o no. Entonces, bueno, afortunadamente, y otra cosa, este grupo de personas que inician con la fotografía no solamente tenían que dominar la técnica como tal, sino que también tenían que saber de química. ¿Por qué? Pues porque había procesos químicos desarrollándose o en desarrollo para que las fotografías fueran más nítidas, para que su duración fuera mayor o la exposición fuera menor, en fin. Con el tiempo, Julia Margaret comenzó a tener o logró hacer incluso algunas exposiciones. Por ejemplo, expuso en la Galería Alemana de Londres. Y bueno, como ya vimos, entre los conocidos que ella tenía, pues había científicos, había artistas, todos, en fin. Y ella comienza a especializarse en la fotografía, y entre esos amigos, justo, y aquí viene la relación, tenía nada más ni nada menos que a un señor que todos conocemos que se llamaba Charles Darwin. Y el mismo Darwin le pide que sea su fotógrafa, como algo así como su fotógrafa personal, para que le realice estos retratos que todos hemos visto en diferentes libros de texto. Claro, no fue el único personaje famoso de la época que fue fotografiado por ella. Hubo muchos otros. Pero no solamente hacía retratos de personas famosas. También le gustaba fotografiar mujeres, niños, grupos de personas, en fin. Y ahí es cuando entra otra de las características importantes de la fotografía, de la fotografía que hace, o el estilo que tiene Julia Margaret Paddle. El estilo de Julia Margaret Cameron como tal después influyó
para diferentes técnicas fotográficas que se desarrollarían o que se afianzarían ya para el siglo XX. De manera personal, Julia Margaret Cameron tenía un gusto determinado por la poesía, tenía una formación religiosa, le gustaba mucho la pintura, por ejemplo, le gustaban o conoció este movimiento que sería conocido como el prerrafaelismo, en fin. Y digo esto porque en su fotografía podemos ver claramente la influencia que ella logra tener o que ella tiene directamente de estos temas. Es decir, sus fotografías no eran nada más retratos simples o retratos para registrar algo. Los retratos que ella hacía también buscaban reflejar parte de la personalidad, y no solo eso, inclusive hacía toda una producción, digamos, de lo que iba a ser la fotografía. Con los personajes, a los personajes les ponía ciertos vestuarios, los ponía en ciertas posiciones, es decir, preparaba toda una escena, la cual hasta ese momento solo se podían ver en el teatro o se podían ver en alguna pintura. Entonces, esta es una de las grandes innovaciones que tiene Julia Margaret Cameron en ese momento, bueno, entre algunos otros, que ella no pone nunca en duda que la fotografía puede ser utilizada no solo para reproducir la realidad, sino también para modificar esa realidad, para reproducir la emoción que existe o los sentimientos o lo que transmite la realidad en una imagen determinada. Bueno, años después, y para continuar más un poco y cerrar con los datos biográficos de Julia Margaret Cameron, a un año que muere esta hija que le regaló la cámara fotográfica, Julia comienza a escribir o comienza a hacer su autobiografía que se tituló Los anales de mi casa de cristal, en donde no solamente describe la intensidad con la que ella encara el retrato que hace, sino que también realiza las fotografías para ilustrar, pues por supuesto, su autobiografía y algunos otros libros de poesía. Hubo un poeta, el poema Tennyson, donde hace su libro que se llama Idilios del Rey y otros poemas, y ahí Julia Margaret Cameron, bueno, contribuye con 12 fotografías. Para 1875 la familia de Julia Margaret Pattle sufre, digamos, tiempos difíciles económicamente hablando, bueno, se viene abajo y ella muere para el año de 1879 a la edad de 63 años. En fin, ahora sí vamos a entrar, esto fue como de manera muy general la biografía y a muy grandes rasgos. Ahora vamos a entrar un poco más a la gran contribución que tiene Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron es, digamos, la madre de lo que después se conocería como el efecto Flew. Este efecto, bueno, se escribe flow, pero se pronuncia Flew, tiene como característica fotográfica que se hace un desenfoque pero intencionado, un desenfoque de la imagen, no hasta el punto en el que no se ve absolutamente nada, sino que se dé un ambiente dentro del retrato o dentro de la imagen. Con este enfoque ella buscaba resaltar no solamente a la persona como tal, o no solamente la imagen o la escena como tal, sino más bien resaltar lo que quería proyectar temáticamente hablando. Cuando nosotros vemos alguna de sus obras, como las que estamos viendo en este clip informativo, que bueno, ustedes pueden buscar varias páginas porque está por todos lados, cuando vemos su obra nos damos cuenta de que parece que hay filtros en las fotografías. Si lo pensamos, o si pensamos actualmente en filtros, bueno, pues no nos sorprende, tenemos filtros de todas partes, filtros en las aplicaciones, filtros en los celulares, filtros en las redes sociales, en fin. Pero en ese momento no existía nada de ello, y lograr este tipo de efectos era algo que se tenía que lograr de manera física, bueno, a través de procesos químicos. Por eso los retratos de Cameron, de Julia Margaret Cameron, son tan peculiares. Si pensamos en que todos estos efectos, la iluminación, los fondos, estos como filtros que ella provocaba, pues los hizo de manera intencional, y por supuesto esto nos habla de que al final era una persona, era una mujer
que también le gustaba experimentar con los procesos químicos a la hora de revelar la fotografía. Es interesante porque ella misma decía que más que usar la técnica o que dominar la técnica, lo que le gustaba era lograr y conocer las maneras para conocer los efectos deseados y los efectos que ella quería dar, los efectos determinados. Claro, utilizaba placas de diferentes tamaños, utilizaba diferentes mezclas, diferentes químicos, en fin. Después es considerada también una gran pionera de lo que sería el movimiento conocido como el pictorialismo, pictorialismo fotográfico, que ya se da a finales del siglo XIX. Las temáticas que hay en la obra de Julia Margaret Cameron pues son variadas, pero todas son muy teatrales, o sea, va desde reproducir una escena épica hasta reproducir una escena religiosa, en fin. Y bueno, también hay retratos familiares. Es bien interesante porque cuenta entre las anécdotas que ella, pues como en ese momento no había como ahora estudios fotográficos como tal, o no había modelos fotográficos o personas que se dedicaran exclusivamente a salir en las fotografías, pues lo que hacía era pedirle a amigos, a familiares, inclusive a sus empleados domésticos, pues que modelaran para hacer sus fotografías. Entonces pensemos en esta casa donde estaba ella creando una escena, y tomaba varios trajes, varias vestimentas, las usaba con todas las personas que las rodeaban y estarles diciendo ponte aquí, ponte de esta manera, ponte de esta otra manera y ahora ve para acá. En fin, toda una producción fotográfica que yo sé que ahora pues no es tan impactante pensarlo, pero que en ese momento es revolucionario porque no se estaba haciendo de manera global, no se estaba haciendo en muchas partes, no se estaba haciendo en diferentes partes del mundo. Entonces es yo creo que una de las grandes contribuciones. Julia Margaret Patel pelea tanto y cree tanto en que la fotografía debe ser un instrumento para hacer arte, que todo su trabajo lo enfoca en ello, ¿no? Y afortunadamente lo logra. Yo creo que es una de las responsables de que la fotografía pueda ser utilizada como herramienta para el arte. En fin, ya para concluir y para no hacer tan largo el clip, una de las frases que escribe Julia Margaret Cameron es la siguiente: aspiro a ennoblecer la fotografía, a darle el tenor y los usos propios de las bellas artes, combinando lo real y lo ideal, sin que la devoción por la poesía y la belleza sacrifique en nada la verdad. Y yo creo que esta frase refleja muy bien lo que Julia Margaret quería hacer. Yo creo que es indudablemente uno de los íconos de la historia de la fotografía, pues contribuye a que el debate que existía acerca de si la fotografía debía ser o no considerada herramienta del arte se incline totalmente a la opción de que sí debe serlo. Y bueno, por otro lado es una lástima que cuando tomamos un curso de fotografía o cuando vemos algún libro de la historia de la fotografía, pues es poco probable que nos encontremos la referencia a esta gran fotógrafa. En fin, hay muchas otras cosas y muchos otros datos que podemos decir acerca de esta gran artista. Por ejemplo, yo pienso que, y no entiendo más bien yo propongo que se haga un filtro, ¿no?, en estas aplicaciones como Instagram, donde sea un filtro que lleve el nombre de Julia Margaret. No sé por qué no existe, pero bueno, ahí está la idea. Y en fin, esperen a nuestro clip la próxima semana. Acuérdense que las redes sociales de el área de cultura, el departamento de cultura del ayuntamiento, en Facebook nos encuentran como Cultura San Luis Potosí y en Twitter como Cultura San Luis P. Bueno, por supuesto en Instagram estamos como San Luis Cultura. Recuerden dejar sus comentarios, dejar sus aportaciones. Yo también les iré pasando en la serie de videos o en las publicaciones algunos links de otras personas, otros talleristas, profesores y demás que se dedican a dar este tipo de información a través del internet, y bueno, les estaré pasando esas referencias.
Entonces mi nombre es Luisa, los veo el próximo miércoles y por favor no se olviden que una de las intenciones de este taller es divulgar sobre todo la obra y promover la obra de mujeres artistas de todas las áreas y de todas las disciplinas artísticas, fotografía, pintura, literatura, en fin. Ojalá les haya gustado este clip. Yo sé que la información fue muy rápida, pero si tienen dudas háganmela saber aquí en estas redes y con todo gusto los atendemos en el próximo video. Nos vemos el próximo miércoles y bueno, gracias por su atención. Hasta luego. Otra de las cosas que hacemos en el taller es recomendar libros de diferentes escritoras. El día de hoy les recomiendo El aire en que se crece, la novela sobre Rosario Castellanos, escrito por la maravillosa Rebeca Orozco, quien nos estuvo acompañando en el Festival Internacional de las Letras el año pasado aquí en San Luis Potosí.